no probé nada todavía. Me salen las opciones de qué debo elegir como una lista desplegable. ¿Qué se elige de todas? Bueno, vamos a usar el API, esta API de gobierno, que como acá lo dice, es el API de Servicios de Normalización de Datos Geográficos de Argentina. Ahí les voy a pasar por el chat la URL, ¿sí? La URL. Bien, entonces, cuando nosotros consumimos un servicio, un API REST, ¿sí? Él nos devuelve un objeto que es de texto, ¿sí? Nos devuelve un texto plano, ¿sí? Que representa a un objeto, ¿ok? Y ese elemento me sirve a mí para que el API pueda intercambiar información con distintas aplicaciones, ¿sí? Uno de los servicios que tiene el API esta de gobierno es el servicio de provincias, ¿tá? Que recibiendo como parámetro el nombre, a través de la propiedad nombre de la provincia, él nos devuelve un objeto con los datos de esa provincia, ¿sí? Latitud y longitud, donde se encuentra el centro de la provincia, ¿sí? Y una serie de elementos más, que ahora los vamos a chequear. En este caso, para usar este servicio, la URL base, ¿sí? Del API de gobierno es api.datos.gov.ar barra georef, perdón, barra API, y el servicio se llama provincias, ¿no? La URL base sería esta, ¿no? Barra API. Otro de los servicios que tengo disponibles acá es el de ubicación, ¿sí? En este caso, la URL base sigue siendo la misma, barra API, y el servicio se llama ubicación. Y si le paso por parámetro la propiedad latitud y longitud, ¿sí? Obtengo la ubicación de ese departamento, municipio y a qué provincia corresponde, ¿no? Otro de los servicios que tenemos acá es el también de provincias, ¿sí? Si llamo el servicio de provincias, nos da un listado de todas las provincias y le puedo pasar, que es el mismo servicio que tenemos acá, solo que si al servicio provincias le paso por parámetro el nombre de la provincia, tengo datos de esa provincia. Si al servicio provincias le paso como parámetro en campos, qué columnas quiero proyectar, me devolvería, ¿sí? Un objeto con con esos, de las provincias, una lista de provincias, con esos campos, ¿no? ID y nombre, por ejemplo, ¿sí? Otro de los servicios, que es el de municipios, ¿sí? El servicio de municipios recibe como parámetro el código de la provincia y la lista de campos que quiero proyectar y la cantidad de filas que quiero obtener como máximo. Entonces me devuelve los municipios, en este caso los primeros 100 municipios de la provincia con código 22, por ejemplo, ¿sí? Vamos a probar este de provincias, ¿sí? Fíjense que es una petición de tipo HTTP, ¿sí? Quiero probar esto. Me copié la URL, me la llevo a Postman. Acá es una nueva petición, es una petición de tipo GET. Fíjense que acá, bueno, ustedes ya lo saben usar, tienen el tipo de petición que pueden usar, de tipo GET. Bueno, fíjense que acá, estos parámetros, yo voy a sacar esto de acá. Fíjense, la URL base es esta, https://apis.datos.gov.ar /georef /api, y el servicio que voy a invocar es provincias. A ese servicio yo le quiero pasar por parámetro, ¿sí? Como me lo muestra acá en la documentación del API, la propiedad campo, ¿sí? Con estos dos valores, ID y nombre, por ejemplo. Primero voy a probar qué pasa si hago la petición de esta manera. A ver, ¿qué devuelve?
Mario Larduzzi. No hay respuesta. Bueno, le vamos a pasar los parámetros campos y ID y nombre. Entonces, acá en parámetros, ¿no? La propiedad es campos y los valores ID y nombre. Fíjense que cómo autocompleta la URL de llamada. ¿Sí? Bien. O sea que si no pasó nada, no me muestra nada. Yo tendría que ver en la documentación, ¿sí? ¿Qué otros campos puedo poner? Bueno, en este caso, fíjense que cuando hago la petición de esta manera, vamos a trabajar con esto. Me devuelve acá un JSON. ¿Sí? ¿Qué estructura tiene este objeto JSON? ¿Qué interpretan ustedes? Yo le voy a hacer a la petición en lugar de Postman. Tengo instalado acá un plugin en Chrome que es JSON View. ¿Sí? Entonces lo puedo ver un poquito mejor. ¿Qué estructura tiene el JSON? ¿Qué está representándome acá? ¿Qué me devuelve? ¿Un objeto o una lista? Una lista. No, un objeto. Fíjate que, ¿qué hay ahí? Sí. Una llave. Entonces me está Llave. diciendo, te devuelvo un objeto, ¿sí? Te devuelvo un objeto. Sí. Uh-huh. ¿Y qué campos tiene? Cantidad, inicio. Bien. Y luego tiene un objeto, podríamos Correcto. representar parámetros, ¿no? Sí. Un objeto parámetros. Y ese objeto parámetros, ¿qué tiene por dentro? Los campos. Una lista de campos, ¿sí? Bien. Entonces, este objeto que me devuelve, si yo esto lo tuviese que representar en UML, ¿no? Si esto lo tuviese que representar en UML, el objeto que me devuelve tiene una serie de atributos. Tiene, podríamos decir, una cantidad, ¿no? ¿De qué tipo sería la cantidad? Si lo Entero. tuviese que modelar en una clase. ¿Cómo? Perdón. Entero. Entero, sí, entero. Tienen un inicio, ¿sí? ¿De tipo? Entero también. Entero, entero también. Tienen un atributo parámetros, que sería ¿de qué tipo? Y acá es como que define otro objeto, ¿no? Hay llaves ahí. Tipo list. Fíjate que es Tipo list. un objeto, no empieza con corchetes. Uy. Fíjate que parámetros no es como campos, no empieza con corchetes, hay una llave ahí. Entonces es como que define acá un nuevo tipo, parámetro, que por dentro tiene un atributo, campos, ¿sí? Que podríamos decir es un arreglo de string. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? O podríamos decir que es una lista, perdón, de string. ¿Se interpreta? Sí, sí. Entonces, ténganme paciencia, por favor. Entonces, nuestro objeto resultado, llamémosle a todo esto que nos devuelve resultado, ¿no? Nos devuelve. Nuestro objeto resultado tiene
cantidad, inicio, ¿sí? Tiene un atributo llamado parámetros, que sería de tipo esta clase. Supongamos que esta clase, este objeto, le vamos a poner un nombre para representarlo nosotros. Parámetro. ¿Ok? Parámetro. Si lo tuviésemos que representar con clases. Entonces yo puedo decir que resultado tiene un parámetro. Tiene un atributo parámetros de tipo parámetro. Y parámetro por dentro tiene esa lista de string, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene además? ¿Qué tiene además ahora resultado? Una lista de provincias. Una lista, ¿sí? Porque acá este corchete me está diciendo que es una lista, pero de objetos, ¿no? Sí. Fíjense que todos estos objetos tienen la misma estructura. Que podríamos decir que cada uno de estos es una ¿qué? Una provincia, ¿no? Digo por el nombre porque conozco los nombres de las provincias y otros por el tipo de parámetro, ¿no? Entonces, acá ya nos están representando un objeto más, que es provincia, ¿sí? Provincia. Y cada provincia, ¿qué atributos tendría? Un ID y un nombre. Un ID, que podríamos decir, ¿el ID de qué tipo es acá? Int. No, ¿Cómo que? no es int. String. Es un string, tiene Ah, comillas. ah, Está bien. está bien. Un ID que sería de tipo string, un nombre que también sería de tipo string, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro resultado, tenemos que el resultado tiene, entonces, Provincia de tipo provincia. exactamente, tiene un atributo provincias, ¿sí? Que es una lista de tipo provincia, ¿sí? Porque fíjense que tiene, el provincias es ¿qué cosa? Una lista, un arreglo de objetos de este tipo. ¿Se entiende? Entonces, si estamos modelando esto, también hay una asociación acá, ¿sí? Y acá la cardinalidad es un asterisquito, podemos poner acá, si quisiéramos ser más explícitos. Bueno, medio choco. Ahora, seguimos. Tiene la lista de provincias, es decir, que son pocas provincias, y además tiene el resultado un total, ¿sí? Es decir, que el resultado tiene un atributo perdón, total, que sería de tipo, este sí es entero. ¿Vamos hasta acá? Pero, ¿por qué me mostrás esto? ¿Qué me importa a mí cómo se representa? Y bueno, porque cuando vos consumas el API, ¿sí? Cuando vos desde tu aplicación móvil hagas la petición a este servicio, él te devuelve esto, te devuelve un JSON. Vos tenés que transformar ese JSON en algo potable, en algo que sea manejable dentro del lenguaje en el que estás trabajando. Como estás trabajando con Java, y Java es orientado a objetos, ¿sí? Tendrías que transformar ese JSON, de alguna manera, en objetos de este tipo, con estas estructuras. No sé si específicamente con esos nombres, pero sí que tengan estas estructuras. ¿Se entiende? Ese proceso, ¿sí? O sea, que para que suceda ese proceso, del lado de tu aplicación, ¿sí? Para que vos, cuando recuperes este JSON, del lado de tu aplicación, manejes provincias, manejes parámetros y manejes un resultado con estos datos, vos lo primero que tendrías que hacer es representar con clases, ¿sí? La estructura de ese JSON. Es lo primero que tendríamos que hacer en el proyecto, ¿sí? Y después, cuando llamemos el proyecto, ¿sí? Lo que debería hacer es parsear ese JSON a objetos de tipos resultados que tengan estos elementos, parámetros y provincia. ¿Se entiende? Entonces existen librerías Java
que me permiten a mí manualmente hacer el parseo, ¿sí? Decir, ¿sí? Por código, que si lo que entra en ese JSON, ¿sí? Si que cuando reciba este JSON, instancie un objeto resultado, inicialice la cantidad con 24, inicialice el inicio con 0, ¿sí? Genere una lista de objetos parámetros, que genere una serie de parámetros de string, ¿sí? Para parámetros, para campos, perdón, del objeto parámetro y se lo asigne a esta variable. O sea, tendría que yo a pulmón hacer todo eso, ¿sí? Con retrofit, ¿sí? Que es el cliente REST que nosotros vamos a utilizar, tiene una serie de librerías que hace ese trabajo por nosotros, ¿sí? A retrofit solamente le vamos a decir, mira, esta es la estructura de los objetos JSON que yo voy a recibir, ¿sí? Esa es la estructura que tienen los objetos JSON que voy a recibir, ¿estamos? Y le digo a retrofit, bueno, mira, el servicio que voy a llamar se llama así, es este, ¿sí? Yo lo llamo de esta manera, le voy a pasar esto por parámetro y él me va a devolver una estructura de este tipo, ¿sí? Él me va a devolver un resultado. Encárgate vos de hacer el parseo. Él va a hacer todo ese trabajo por mí. Pero para que retrofit haga todo ese trabajo por mí, yo lo primero que tengo que hacer, como les decía, es en mi proyecto crear esta estructura. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver cómo haríamos esto entonces en esta petición utilizando retrofit desde Android Studio, ¿sí? No va a ser tan sencillo como en no va a ser tan sencillo, esto lo voy a borrar. No va a ser tan sencillo como en Postman, ¿no? Porque acá tengo que hacer todo yo a pulmón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir esas clases, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es construir esas clases. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, me creo un paquete en mi proyecto, ¿sí? Vamos a crear un paquete. No lo veía. Le vamos a poner modelo, ¿sí? Y acá, en el modelo, empiezo a crear. ¿Qué les voy a pedir? ¿Sí? ¿Qué les voy a pedir? Lo siguiente. Les voy a pedir que hagan, reanudo grabación. Me voy a acá, Android Studio. Bueno, en el paquete modelo voy a crear provincia. Es una simple clase, ¿sí? Una simple clase Java. Acá voy a pegar lo que me pasó Miguel, que tiene, fíjense que con los nombres tienen que ser idénticos, ¿no? ID, es importante que los nombres coincidan con los nombres que me devuelve el JSON, ¿sí? ID y nombre. Bueno, genial, le hizo un constructor vacío, esa es la buena práctica, un constructor que inicialice, ¿sí? Y los getter y setter. Yo lo que voy a hacer es los voy a volver a generar, porque no entraron todos cuando los copió, los getter y setters para ID y para nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahí tengo provincia. Voy a crear la otra clase, que sería parámetro. Ahí está. Y parámetro, fíjate que si ejecutas el código, ¿sí? Campos, que es una lista de string, perdón. ¿Alguien se animó a armar el resultado? A ver, supuestamente nuestra aplicación va a usar siempre los servicios estos, ¿sí? Por eso es que lo modelo en clases, ¿tá? No es que la aplicación esta va a servir para consumir distintas APIs
De pronto, si quiero consumir el API de Mercado Libre, no, cada aplicación va a tener su funcionalidad, ¿no? Entonces, yo sé que esta aplicación va a hacer uso de los servicios de esta API de gobierno de zonas geográficas de la República Argentina. Entonces, bueno, como voy a usar esa API y sé qué servicios voy a usar y qué devuelven esos servicios, sé cómo se llaman, qué reciben como parámetros, porque leí la documentación, sé qué devuelven, ¿sí? Entonces, modelo con clases la estructura de esos objetos JSON, ¿sí? La otra clase era resultado, dijo. Sí, se nos ocurrió ponerle de nombre a la clase resultado, la clase que devuelve todo, resultado. Acá María José pasó parámetros. La clase parámetro, fíjense, este sería un objeto parámetro, ¿no? Este sería un objeto parámetro. ¿Sí? Este sería un objeto de tipo parámetro. Si lo represento con una clase, diría que ese objeto parámetro tiene un solo atributo, que es campos. ¿Sí? ¿Y campos qué es? ¿Qué es campos? Una lista. Una lista ¿Sí? ¿De qué tipo de elementos? de string. De string. ¿Sí? Entonces campos, ojo María José, es una lista, ¿sí? De string. Es una lista de string. ¿Ok? A ver, yo voy... ahí copié lo que pasó María José. Ahí tengo parámetro. Sí, pero está mal, ahí lo arreglo. ¿Está Ahí me bien? di cuenta. Bueno, ahí saco. Por eso yo remarqué de vuelta ahí. Claro, un arreglo o una lista. Yo podría poner que es un arreglo de string o directamente lo manejo con colecciones, porque puede suceder que yo después quiera, en base a lo que me devuelve el API, agregarle más elementos, ¿sí? Manipularlos, y es más práctico trabajarlo con colecciones, ¿no, Pablo? Que por ahí con arreglos. Inclusive yo podría usar alguna colección del tipo set, ¿no? Y redefinir en la clase parámetro, por ejemplo, en la clase provincia, el método hashcode y el equals, para que solo cuando yo agregue elementos, si hay repetidos, no los agregue. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo que el JSON, ¿sí? Yo como cliente del JSON, veo que acá me devuelve una lista, ¿sí? Un arreglo, yo lo parseo, digamos, lo represento como un list, por ejemplo, más fácil, como un list. Por ejemplo, cuando ustedes, el servicio de inmuebles, ¿no? De la inmobiliaria, cuando yo paso los datos del propietario, ¿sí? Y me devuelve todas las propiedades del propietario, ¿cómo lo devuelven ustedes en un JSON? Así, como un arreglo, ¿sí? Entonces yo del lado de la móvil lo voy a reconocer como una lista, ¿sí? Ustedes devuelven un arreglo y del lado del cliente, del app móvil, como una lista. ¿Sí? Bien, entonces acá tengo parámetro, perfecto. Parámetro lo que tendría por dentro sería un arreglo de una lista de string, ¿sí? Acá importo string, llamado campos, un constructor que recibe la lista y los get y setters. Perfecto, ¿sí? Y eso concuerda con lo que es parámetro. Este nombre se nos ocurrió ponerlo nosotros al objeto. O sea, el nombre que le damos a la clase que representa a este objeto se lo inventamos nosotros, ¿sí? A este objeto, ¿sí? Así como a este objeto grande, que es lo que devuelve el JSON, le llamamos resultado, ¿sí? Y a este objeto que representa, que tiene datos de una provincia, digamos, le llamamos provincia,
podría haber puesto el nombre que quisiera, ¿no? Pero lo adecuado es nombre representativo. Bien. Entonces, ¿hacemos la de resultado entre todos? Ustedes me van dictando porque no me acuerdo. Clic derecho, nuevo, clase, resultado. ¿Qué atributos tenía resultado? Ahí estoy mirando. Cantidad. Eso, yo les paso de vuelta el API, la URL del API por cosa. Y me vuelvo acá, así me guían ustedes. Me dicen cantidad. ¿De qué tipo es cantidad? Fíjense que respeto el encapsulamiento. Entero, cantidad. Después lo chequeamos cualquier cosa. ¿Qué más? Inicio. Ay, inicio. ¿Qué es de tipo? Entero, creo que también. Yo por ahí prefiero que abran el micrófono y no escriban por el chat, porque cuando tengo que correr para buscar el chat, se me descompagina todo. Bueno, ahí, mira, justo, cantidad de inicio, y ahí también Diego pasó el resto de los campos. Perfecto. Tiene parámetros de tipo parámetros, perdón, de tipo parámetro, y provincias de tipo provincia, de tipo una lista de elementos provincia. Perfecto. Y ya que estamos en el baile, generamos constructor. Vamos a generar un constructor, me parecía, por defecto. Un constructor por defecto. Y un constructor que inicialice todos los atributos. Como una clase entidad, ¿sí? Como lo habían hecho en el laboratorio 1. Perfecto. Y le vamos a agregar los getter y setter. Getter and setter. Todo muy bueno. Perfecto. Bueno, ya tenemos representado el modelo, ¿sí?, del objeto JSON. ¿Sí? Están establecidas las relaciones y todo. A través de asociaciones. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿para dónde voy? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es decir, yo quiero usar Retrofit que haga todo. Bueno, pará. Entonces, si vas a usar Retrofit, lo primero que vamos a necesitar es importar las librerías de Retrofit. ¿Sí? Yo les voy a pasar, yo ya tengo este proyectito abierto, que lo voy destripando. Les voy a pasar las librerías, ¿sí? Las dos librerías que ustedes van a importar, las agregan en build Gradle, en el archivo build Gradle, las librerías de Retrofit, ¿sí? Para que lo podamos utilizar. El otro es clic. Ahí les paso por el chat. Todo esto va a estar publicado, chicos, ¿sí? Todo esto va a estar publicado también. Entonces, lo que hago es, en nuestro proyecto, estando trabajando en modo project, vamos a app, source, en source, acá tengo build Gradle, y acá están las dependencias. Acá agrego en la última implementación. Puedo agregar donde quiera, pero bueno, yo lo agrego ahí. Las dos de Retrofit, ¿sí? Fíjense que Retrofit tiene Retrofit y en un converter JSON, ¿sí? Que es el que se encarga de hacer la conversión del JSON a los objetos Java también. Sincronizar. Espero un ratito a que importe las librerías. Entonces, haciendo un recorrido rápido, tenemos la clase provincia, que quedó con dos atributos de tipo string, ID y nombre, un constructor vacío, uno con parámetros, los getter y setters, parámetro con un solo atributo, que es un list de string, llamado campos, también dos constructores, y los get y set, y resultado, que quedó con estos campos, cantidad, inicio, parámetros, que es de tipo parámetro, provincias, que es una lista de provincia. Ese lo puede pasar, profe, por el... Este es el de resultado. Te paso los campos y vos generás automáticamente eso.
Entonces, ¿cómo podemos organizar esto de esta manera? Mira, ¿qué necesito ahora? ¿Qué necesito ahora para usar retrofit? Bueno, vamos a organizarnos creando en el paquete principal, new package, y le podemos poner, qué sé yo, API, yo le voy a poner request, ¿sí? Y dentro de ese paquete vamos a crear nuestra clase API Client. Ajá, muy bonito. ¿Y cómo vamos a construir? ¿Qué va a hacer esa clase? ¿O qué tiene que hacer retrofit? ¿Sí? ¿Qué le vamos a tener que decir a retrofit? Bueno, mira, a retrofit le vamos a decir lo siguiente. Le tenemos que decir cuál es la URL base, ¿sí?, del servicio al que yo me quiero conectar. ¿Sí? Y le voy a decir después cuáles son esos servicios. ¿Mm? ¿Cuáles son esos servicios? ¿Qué reciben como parámetro y qué devuelven? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a retrofit yo le voy a decir cuál es la URL base, ¿sí? Y después la URL es el nombre de cada servicio que está en esa URL base. A ver, si yo vengo acá a esta API, vieron que todos los servicios están dentro de esta URL base, ¿no? apis.datos.gov.ar/georef/API, ¿sí? Y dentro de esa URL base, a partir de ahí están los servicios, ¿no? Provincias, municipios, ¿ok? Entonces, yo a retrofit solamente le tengo que decir que voy a consumir, ¿sí?, que la URL base es tal, el servicio que voy a consumir se llama provincias, que recibe por parámetro una propiedad campos con el ID y con el nombre, ¿sí? Y lo que va a devolver es un objeto ¿de qué tipo? Resultado. ¿Mm? Ah, de tipo resultado, ¿sí? De tipo resultado. Esto yo lo voy a definir, ¿sí?, para que retrofit funcione, a esto de cómo se llama el servicio, qué recibe como parámetro y qué devuelve. Y así yo voy a construir acá dentro de esto la lista de todos los servicios, ¿no?, que voy a llamar, que vaya a llamar, ¿no es cierto?, de esta API. Que reciben, que devuelven como parámetro, que reciben, que devuelven como parámetro. Esto que construyo, lo construyo dentro de lo que se llama una interfaz. Esto va a ser una interfaz. ¿Sí? Va a ser una interface, una interfase. Una clase, esas clases que son abstractas, ¿sí?, lo que conocemos nosotros como interfaz Java. Entonces, ¿qué hace retrofit en base a esto? Cuando yo desde algún módulo de mi aplicación, desde un fragment, o desde una activity, o desde el view model de una activity, o desde el view model de un fragment, que es lo que vamos a hacer nosotros, a las llamadas, a estas APIs, a estos servicios, lo vamos a hacer desde el view model de algún fragment, desde alguna activity, ¿no? O podría ser de alguna otra clase. Bueno, la cuestión es que cuando yo haga, desde un módulo de mi aplicación, le diga a retrofit que voy a usar el servicio, por ejemplo, provincias, él lo que hace es construye automáticamente un objeto, una clase, ¿sí? Construye automáticamente una clase con todo el código necesario para que reconstruye una clase con este método que yo voy a mencionar acá, para que, en base a lo que recibe como parámetro ese método, haga por dentro él la llamada al servicio REST, ¿sí?, al API, y el JSON que recibe como parámetro hace todo el código necesario para parsearlo y generar el objeto resultado. O sea que él crea todo este código que yo tendría que hacer manualmente por mí. ¿Sí? No entendí ni jota. Bueno, lo vamos a ver en código, a ver si cae un poquito más la ficha. Entonces, vamos
vamos acá. ¿Qué vamos a hacer en nuestra clase API Client? Yo como tengo armado el otro proyectito, voy a ir trayendo de a trozos y los voy a ir mostrando. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es, voy a definir, ¿sí? Voy a copiar así, voy a copiar así. Yo ya se los paso por código, ¿eh? Y esta interfaz la voy a hacer vacía por ahora. Bien. Me parece que exageré con el tamaño. Bueno, lo primero que voy a hacer es, en esta clase API Client, voy a definir una serie de atributos, ¿sí? En este caso, estáticos, y ya van a ver por qué. Porque son constantes, ¿sí? Definí como constante. Recuerden que la palabrita final en un atributo hace que sea constante. La forma adecuada de una constante es que sea static final, ¿no? Bueno, la constante se llama path y lo que pongo acá es la URL base, ¿sí? En este caso, en este servicio, la URL base era, la voy a sacar desde acá. La URL base, quiero pintar, era esta. Siempre tengo que poner la última barra, ¿sí? Esa es la URL base. Yo después les paso todo el código, pero por si alguien quiere ir trabajándolo. Entonces, la URL base en este caso es así. https://apis.gov.ar/. Termina en barra. No me olvido de eso. Porque si no después, en cada petición, no me tengo que olvidar de que arrancar con una barra, ¿sí? Entonces, lo correcto es que la URL base termine con la barra. Bien. Luego, voy a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que voy a definir, ya vuelvo acá, ya vuelvo a todo esto, ¿sí? Que es el motor, el que se encarga de generar todo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que tengo que definir una interfaz? ¿Sí? Y una interfaz, en este caso se llama Mi API Interfaz. Podría tener el nombre que quiera la interfaz. Acá le pueden poner el nombre que se les ocurra. ¿Ah? Bueno, en esta interfaz yo tengo que poner, usando notaciones de retrofits, ¿sí? ¿Cuál es el servicio que voy a llamar? ¿Qué recibe como parámetro y qué devuelve? Y sí, pero no tengo ni idea cómo usarlo. ¿Cómo construyo? Lo único que sé es que en una interfaz puedo tener métodos que sean públicos, ¿sí? Puedo tener métodos, ¿sí? Y esos métodos son abstractos. Eso es lo único que sé, que una interfaz tiene métodos abstractos. Ahora, lo que les voy a mostrar es qué anotaciones especiales le agrego a esos métodos, ¿sí? De la librería de Retrofit, para que Retrofit reconozca que ese método recibiría algo como que va a llamar a determinado servicio, que va a devolver algo como parámetro, ¿sí? Esa documentación, que ya también la van a tener disponible, está acá. Fíjense, acá está no es la documentación la de Retrofit, pero es bastante intuitiva, ¿no? Ahí les paso por el chat. ¿Qué me dice Retrofit? Me dice, mira, ¿qué me dice Retrofit? Me dice, mira, cuando vos quieras hacer peticiones de tipo REST, ¿sí? Tenés que definir una interfaz Java y usar métodos abstractos, ¿no? Que van a representar, o sea, yo represento con método Java la llamada a esos servicios, ¿ok? Bien. Luego, lo que vas a hacer es, creando una instancia de Retrofit, le vas a decir cuál es la interfaz que tiene esos métodos Java que hacen referencia a esos servicios que vos vas a llamar. Bien. Ya vuelvo ahí entonces. Vamos a ver un poquito más abajo. Yo quiero, acá, ¿sí? Yo quiero representar con un método Java, ¿sí? Indicar que voy a llamar a un servicio que me va a devolver una lista de provincias, ¿sí? Entonces, y acá estoy definiendo una interfaz y tengo que escribir un método, ¿sí?
los métodos en las interfaces generalmente son públicos. ¿Me van a devolver algo o no? En este caso sé que me va a devolver algo, ¿sí? Sé que me va a devolver algo, ya voy a poner acá que me va a devolver, y le voy a dar un nombre representativo a ese método. Yo voy a decir, bueno, este método se va a llamar leer provincias, por ejemplo. ¿Sí? Leer provincias. Perfecto. Ahí está definido un método común y corriente en una interfaz. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo la documentación de Retrofit. ¿Qué dice Retrofit? Si ese método representa la llamada o una petición de tipo GET, ¿sí?, a un determinado servicio, usás la notación @get y entre comillas el servicio. ¿Sí? Ahora, podés especificar también en la petición GET que pasás algún parámetro en especial. ¿Sí? Yo digo, bueno, mira, acá yo voy a llamar un servicio, voy a hacer una petición GET a un servicio llamado users y le paso en la URL de esa petición un parámetro source con el tipo de ordenamiento, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, supongamos que ustedes dicen, bueno, mira, la petición GET que yo voy a hacer, ¿sí?, es una petición cuya URL cambia dinámicamente en base a un determinado dato. Fíjense acá. Acá estoy indicando que voy a llamar de group, ¿sí?, un servicio users. Pero ese servicio user, ¿sí?, la URL de ese servicio user va a ir cambiando dinámicamente en base al ID del usuario que yo pase. Entonces, a mí me interesa que cuando llamen, ¿sí?, me interesa que cuando llamen al servicio user, ¿sí?, si yo lo llamo, por ejemplo, a ver, esperen que quiero escribir. Si yo llamo al servicio como, por ejemplo, bueno, está la URL base, ¿sí?, http base, no sé, ponerle que sea así, barra, bueno, y acá empieza, grow, group, barra. Y digo, bueno, para el usuario 15, ¿sí?, barra user. Entonces, si yo hago una petición de esta manera, ¿sí?, si yo quiero hacer una petición de esta forma, ¿sí?, pero quiero que este valor cambie dinámicamente, digo lo siguiente. Digo, bueno, que este valor de la URL va a cambiar directamente. Entonces lo pongo entre llaves y le doy un identificador, un nombre, ¿sí?, a ese elemento, que va a cambiar dinámicamente. Entonces en la interfaz creo un método, ¿sí?, creo un método y digo que ese método va a recibir como parámetro, ¿sí?, ese elemento que va a cambiar dinámicamente en la petición o en la llamada a ese servicio REST, ¿sí? ¿Cómo lo digo eso? Usando en el parámetro del método la notación path, ¿sí? Y uso el mismo identificador que puse acá. Y aclaro qué tipo de elemento es. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien llame desde afuera a este método, cuando desde algún módulo, desde mi aplicación Android, llame a este método, group list, ¿sí?, y le pase 15, él va a armar automáticamente, en base a ese parámetro, va a armar esta URL. ¿Sí? Va a dar la petición y va a devolverme en este caso, bueno, una lista de usuarios. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora. Sí, sí. Bien. Ven que borro acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá en este caso? Supongamos, ¿sí?, que yo quiero, miren, acá hay una llamada, una petición post, ¿sí? Hay un servicio llamado new que espera que yo le pase, este servicio, supongamos, me permite dar de alta un usuario, ¿ok? Entonces, programaron ustedes el servicio para que reciba un objeto de tipo usuario. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces,
¿Cómo definiría el método dentro de la interfaz? Bueno, defino el método, ¿sí? Y usando la notación @body, le digo qué tipo de objeto es el que le voy a enviar a ese servicio, ¿sí? Entonces, cuando yo a ver, para que se entienda mejor. Si yo desde Postman, ¿no? Hago una petición de tipo post, ¿sí? Vieron que, no sé si estuvieron, bueno, todavía no probaron los que ustedes hicieron, ¿no? Supongamos que ustedes de Postman hacen una petición de tipo post, a ver si yo tengo alguna acá. ¿Dónde las guarda? Ah, no, acá. API, colecciones. Crear usuario, por ejemplo. Supongamos que yo tengo en mi servidor un servicio user, un servicio create, ¿no? Que espera que yo le pase un usuario. Ese servicio va a recibir un usuario por parámetro. Si lo pruebo en Postman, ¿sí? Lo podría pasar en el body, en un formato JSON, por ejemplo, ¿sí? El objeto, que representaría al usuario que voy a crear. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Sí. Entonces, ¿cómo emulo, cómo hago eso? Acá está, ¿ven? En el body, fíjense, en este caso enviado en un, como si fuese enviado desde un formulario, ¿sí? Está en este caso. Entonces, ¿cómo emulo eso que yo voy a enviar? ¿Sí? ¿Cómo emulo esto que estoy haciendo en Postman? Que al llamar este servicio, le mando en el body un objeto con esta estructura. ¿Cómo emulo eso? Bueno, ¿cómo hago eso mismo usando retrofit? Bueno, lo hago de esta manera, usando, ¿sí? En el nombre del método, en el nombre que le voy a poner al método, ¿sí? Que va a representar ese servicio, la anotación @body, ¿sí? Entonces esto significará que desde algún módulo de mi aplicación, cuando llame este método, create user, le paso, o espera que le pase, un nuevo usuario, ¿no? Obviamente que yo voy a tener representado, ¿sí? Bueno, acá un usuario, y él se encarga automáticamente de cuando llame a este servicio, le mande en el body ese objeto, ¿sí? Lo parsea, ¿sí? Lo convierte, mejor dicho, a JSON. O al formato que necesite, ¿no? En este caso lo convertiría a JSON. Acá este new lo esperaría en un JSON. Pero ¿qué pasa si yo quiero pasarlo acá, como esto, como lo tengo acá? ¿Sí? Si yo lo paso así con el parámetro @body, es como si yo lo pasara en un JSON al objeto. ¿Sí? Le pasara en el body un JSON. Si yo lo quiero pasar así, en este formato, ¿sí? Acá formato AO, acá podría ser RAW sería si se lo paso como un JSON, ¿no? Con data, ninguno. Bueno, si lo quiero pasar así, como si fuesen campos de un formulario, ¿sí? Como si fuera la respuesta de un formulario, con distintos campos, ¿sí? La petición, o mejor dicho, la definición del método que voy a hacer en retrofit sería así. El nombre del método, ¿sí? Y fíjense así. Uso la anotación @post porque es una llamada post. El nombre del servicio, en este caso, ¿sí? Pero le quiero aclarar que yo le voy a pasar a ese servicio, a este servicio, le voy a pasar campos, ¿sí? Entonces aclaro también con esta anotación que él lo espere como si fuesen datos enviados desde un formulario, @form URL encode, ¿sí? Y en el método le voy a pasar los datos de cada campo usando la anotación @field, ¿no? @field y el nombre con el que espera el servicio esos datos, ¿no? Acá en este caso le estoy pasando en un campo first name, un string con el nombre, luego en otra propiedad, en otro campo, last name, el segundo nombre, ¿sí? Nombre y apellido en realidad. Bueno, entonces, nosotros vamos a ir viendo de a poquito las distintas peticiones. Van a ir surgiendo, ¿sí?
van a ir viendo, claro, eso van a ir viendo a medida que vayamos usando los servicios que ustedes crearon, ¿sí? Vamos a ir viendo en retrofit de qué forma haríamos las peticiones, ¿sí? Eso lo vamos a ir practicando, les va a caer más la ficha. ¿Estamos? Bueno, resulta que ahora nosotros queremos, ¿sí? Resulta que ahora nosotros queremos hacer una petición a este servicio, ¿sí? Al de las provincias. Y fíjense que recibe, ¿sí? Este servicio, esperen que achique acá sin darme cuenta, este servicio, que es provincias, recibe por parámetro, ¿sí? En una propiedad campos, ID y nombre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos datos, ID y nombre, se los estoy pasando al servicio a través de, por parámetro, ¿ok? ¿Qué quiere decir entonces? Que acá, cuando creemos, ¿sí? nuestro método, vamos a ver qué notación voy a usar para indicar que le voy a pasar esos datos por parámetro, ¿sí? Y los datos van a ir por parámetro. Entonces, sabemos, ¿sí? Sabemos que la petición sería de tipo, get, ¿no? Get. Get. El nombre del servicio va a ser provincias, porque ya tenemos la URL base, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que ver es, yo podría llamar, podría definir con la notación get, que el servicio es provincias, barra, y lo que le paso por parámetro. Campos igual a los campos, ¿no? Nombre y ID. Podría definirlo de esa forma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No estoy seguro, pero No estoy seguro. Ahí vamos a ver. Para que quiero. Sí. Bien. A ver, lo vamos a probar. Vengo para aquí. Entonces, siguiendo con esto, diríamos, bueno, yo sé que acá este método leer provincias, ¿sí? Es el que va a llamar al servicio provincias, va a llamar a este servicio, ¿sí? A este servicio, provincias, cuya URL base es esta, ¿ok? Bien. Entonces, voy a poner acá, @get, ¿sí? Y lo que pongo acá, entre comillas, va a ser el nombre del servicio, ¿sí? A partir de la URL base. ¿De dónde saco esa ruta? De la documentación, de cómo tengo que usar el servicio, fíjate. Mirá, en base a este servicio que estamos usando. ¿Sí? A ver, vieron que acá yo ya puse la URL base. ¿Sí? Yo ya acá tengo la URL base. Si quiero llamar el servicio provincias, es todo esto / provincias, ¿no? Es el servicio que acabamos de usar. Entonces, ¿sí? El servicio se llama provincias y espera, ¿sí? Como parámetro, una propiedad campos, ¿sí? Con el valor igual a ID y nombre. Y siempre lo voy a llamar así al servicio. Entonces yo podría, acá, en la propiedad get, decir, bueno, el servicio se llama provincias y va a recibir por parámetro, ¿sí? La propiedad campos con el ID y con el nombre. El ID y el nombre, ¿sí? Ahora, en Java, el método que va a representar a la llamada de ese servicio, ¿sí? En Java, el método que va a representar a la llamada de ese servicio se va a llamar leer provincias, ¿sí? Entonces, cuando alguien desde afuera le diga a retrofit que quiero llamar al método leer provincias, él va a llamar este servicio, ¿sí? Y lo que va a devolver, ¿sí? Es este servicio, este método, lo que va a devolver es una lista, perdón, no es una lista, un objeto de tipo resultado,
me va a devolver un objeto con esta estructura que yo tengo representada acá. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahí, resultado. Lo que voy a hacer ahí es importar la clase resultado. Ahí está. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo espero un resultado, cuando espero una devolución, ¿sí?, de un servicio, esa llamada es una llamada asíncrona, ¿sí? Es decir, a mí me interesaría que cuando se haga la llamada, ¿sí?, mi aplicación no quede esperando la respuesta. Mi aplicación pueda seguir haciendo sus cosas, ¿sí? Y cuando esté la respuesta, de alguna manera me avise y yo pueda hacer algo, ¿sí? Algo parecido a lo que hacíamos con los observadores, ¿sí?, en el ViewModel. Entonces, siempre que yo espere algo, lo espero en un objeto de tipo call, de tipo llamada. Entonces yo digo, espero una llamada con un resultado. ¿Mm? Siempre voy a esperar así. Espero una llamada con un resultado. Bien, nada más que eso definí. ¿Sí? Después ustedes van a ir agregando otros métodos más acá. Ahora, ¿qué tengo más arriba? ¿Cómo construí el objeto retrofit? En el API Client, ¿sí?, vamos a tener, entonces, un atributo que representa la URL base. Vamos a tener una instancia, vamos a tener una variable, perdón, de tipo, un atributo de tipo tu interfaz, ¿sí? De tipo tu interfaz. Bien, perfecto. Pero no está inicializada. ¿Y cómo se va a inicializar ese objeto? Bueno, para eso vamos a tener un método llamado getMyAPIClient, o podría llamarse un método generar clase en base a la interfaz, ¿sí? El nombre que vos quieras. Este método va a tener por misión devolverme un objeto que implemente esa interfaz. Un objeto de una clase que implemente la interfaz. Bien. Y ese objeto, ¿sí?, de la clase que implemente la interfaz es el que va a construir retrofit. ¿Se acuerdan que yo les dije que retrofit, con que conozca la URL base, con que conozca las clases del modelo, ¿sí?, de las clases que representan la estructura de los elementos JSON que yo voy a recibir o voy a enviar, y con que tenga definida en una interfaz un método Java en el que le indico qué servicio es el que va a llamar, qué va a recibir como parámetro y qué va a devolver, ¿sí? Después, con solo decirle a retrofit que voy a llamar ese método, él solo va a generar una clase que implementa esa interfaz y crea la implementación él del método, ¿sí? Eso es lo que me va a devolver este método, ¿sí? La creación de esa clase que va a tener la implementación de ese método, en este caso del método leer provincias, ¿sí? Para hacer eso, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a crear todos estos objetos, ¿sí?, todas estas clases que voy a usar acá, las tengo porque importé las librerías de retrofit, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un objeto de tipo JSON, ¿sí? ¿Cómo? De esta manera. Le decimos, acá estoy diciendo al enter, a JSON Builder, ¿sí? Con esta línea lo que hago es crear, cuando hago new, JSONBuilder.set.create, lo que hago es crear un objeto, ¿sí?, de tipo JSON. Luego, declaro una variable de tipo retrofits, ¿sí?, y hago una llamada encadenada. Parecido a lo que hacíamos con las llamadas encadenadas de Glide, ¿sí?, cuando usábamos Glide para leer una foto en base a una URL. Bueno, parecido. Cuando hacemos nosotros New Retrofit Builder, creamos un objeto retrofit. A ese objeto builder, ¿sí?, a ese builder le seteamos la URL base, ¿sí?, o sea, le decimos a retrofit, ¿cuál es la URL base?
Y agregamos ¿sí?, al método addConverterFactory un objeto, ¿sí?, invocando el método, pero ¿será posible? El método de JSONConverterFactory create, esto me devuelve un elemento de tipo JSONConverterFactory. Espera que quiero volver para acá. ¿Qué le paso a este método? ¿Qué le estoy informando a retrofit? Le estoy informando a retrofit que el objeto que se va a encargar de hacer todo ese parseo, que cuando reciba un JSON, lo convierta a clase Java, y que cuando yo le mande una clase Java lo convierta a JSON, es este. ¿Sí? Este objeto es el que se encarga de hacer esa tarea, de parsear algo que viene en JSON a Java o algo que mando en Java a JSON. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que yo podría enviar o tener mi propio creador, mi propio parseador, si quisiera. Sí, vos podrías crear tu propia clase, ¿sí?, que implemente JSON y hacer tu propio código, tu propia lógica de parseo. ¿Sí? Si no usas esta que viene por defecto, te anda perfecto. Después de que hacemos la invocación del método build, se genera retrofit. ¿Sí? Ahora, retrofit tiene este método, create. ¿Sí? ¿Qué le paso por parámetro a este método create? Le paso por parámetro en tipo class la interfaz que va a usar. ¿Sí? Y esto genera automáticamente, ¿sí?, cuando se ejecuta este método, es como si yo hiciera algo así, mire. Cuando se ejecuta este método create, ¿sí?, cuando se ejecuta este método create, es como si yo hiciera algo así. A ver, me voy a parar acá. Es como si hiciera algo así. New my API interface y le diera implementación, ¿sí?, al método leer provincias. ¿Sí? Le diera implementación, obviamente que acá lo generé vacío, pero él genera todo el código de adentro que va a armar el método con las llamadas a bajo nivel HTTP, con las llamadas a bajo nivel de HTTP de este servicio, ¿sí? Por dentro va a usar el objeto JSON para hacer el parseo para poder devolverme un resultado. ¿Sí? Vieron que acá lo que hice es crear una clase anónima. Entonces, él se encarga de generar por dentro. Esperen que voy a borrar esto. Él se encarga de generar una clase anónima, crea una clase anónima que implementa la interfaz, que le da implementación a este método, ¿sí?, y me devuelve ese objeto. ¿Sí? Mejor dicho, lo que hace es, a ese objeto se lo asigna a esta variable y me lo devuelve, me lo retorna. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Che, ¿y cómo uso esto? Bueno, ahí vamos a ver. Yo les voy a pasar ahora, vamos a crear acá, en el paquete principal, un modelo. Una clase que sea el viewModel de MainActivity. Le vamos a poner MainActivity viewModel. Perfecto. Vamos a decirle, ya que estamos en el baile, que extiende de Android viewModel, que cree el constructor, y ya que está, por las dudas que necesite el contexto, capaz que no lo necesite, pero bueno, por las dudas, context, importo el context. Esto lo estoy haciendo rápido porque eso se lo saben hacer ustedes. This.context igual a application.getApplicationContext. Ahí tengo el contexto. Bien. Bueno, vamos a suponer que en el viewModel del MainActivity tenemos un método
que va a usar, que quiere usar el servicio ese, de obtener lo que hicimos por Postman recién. Queremos usar ese servicio. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. De este lado, estoy pensando, entonces, vamos a suponer que dentro del ViewModel, del Main Activity, hay un método que es el que va a usar el servicio. Entonces vamos a hacer public void, bueno, supongamos que este método se llama leer, ¿sí? Y la idea de este método es hacer uso de ese servicio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un objeto de tipo retrofits, ¿sí? Pero ¿y cómo? O sea, lo primero que tengo que hacer es esto, obtener un API interface, ¿sí? ¿Por qué un API interface? Porque ese API interface es el que me va a dar, el que va a ser una instancia que va a tener la implementación del método leer provincias, ¿sí? Bueno, entonces digo que voy a crear una variable de tipo mi API interface, ¿sí? Vamos a poner API igual a del API client punto, invoco el método getMyAPIClient. Perfecto. Entonces, ahí tengo un objeto que tiene los métodos que implementan la interfaz, mi API interface. Fíjense que si yo pongo acá API, punto, ves que tengo el método leer provincias. ¿Sí? Ahí tengo el método leer provincias. Y ese me devuelve un objeto de tipo call resultado. ¿Sí? A ver. Yo podría, bueno, lo vamos a hacer así por línea. Esto me devuelve un objeto, ¿se acuerdan que era un call de tipo resultado? Respuesta. Él me va a devolver una respuesta, vamos a poner, una respuesta asíncrona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá estoy importando resultado, importando call. Que cuando se ejecute esta línea e invocamos al método leer provincia, bueno, este método tiene la petición al servicio. Cuando tenga los datos, me los va a devolver. Pero mientras tanto, ¿sí? Esto no va a quedar ahí esperando a que se ejecute esto. Sigue la ejecución con las líneas siguientes de acá. ¿Sí? Va a seguir la ejecución. Pero a mí me interesaría que esa tarea, este call, lo que hace es genera una tarea en segundo plano. Lo que me interesaría es que cuando haya una respuesta, ¿sí? Cuando haya algo en el resultado, cuando no sea nulo esto, cuando tenga un resultado, haga algo. ¿Sí? En este caso, no sé, que lo muestre por pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es ponerle un observer, ¿sí? Vamos a poner un observer a ese resultado, ¿no? Le vamos a poner un observer a ese resultado asíncrono que tenemos ahí. ¿Y cómo le pongo un observer? Vamos a poner acá, resultado asíncrono, punto, y acá tiene un método en queue. Ese método en queue o en colar, lo que recibe ahí es un callback. ¿Qué es un callback? Es una tarea en segundo plano que va a estar a la espera de algo, ¿sí? Él espera ese método un callback. New, y fíjense que automáticamente, ¿ven? Me lo sugiere, ¿ves? Yo voy a crear un callback que va a estar esperando un elemento de tipo resultado. Vieron que crea una clase anónima de tipo callback que espera la respuesta de un objeto de tipo resultado. Y me da para que implemente dos métodos, un onResponse y un unfailure. Cuando el servicio me haya devuelto ese resultado, se va a ejecutar el onResponse. Es muy parecido a lo que pasaba con el observer. ¿Sí? Bueno, el onResponse
se va a ejecutar cuando haya obtenido la respuesta de la petición que hice, ¿no? Cuando tengo la respuesta de la petición que hice, voy a tener la respuesta, el objeto resultado va a venir embebido en este método, en el response. ¿Sí? Entonces yo puedo decir acá que si la respuesta es satisfactoria, siempre chequeo esto, que si la respuesta es satisfactoria, es decir, viene algo acá, bueno, yo quiero recuperar el objeto resultado y mostrar de ese resultado la lista de provincias, por ejemplo, o hacer algo. Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a crear una variable, yo estoy separando todo, desmenuzando todo. En una variable resultado voy a guardar lo que viene en ese response.body. El método body me devuelve el objeto resultado que viene ahí adentro, ¿no? Punto body. Ahí obtuve el resultado. Y ahora, de ese res, punto, yo puedo pedir la cantidad, el inicio, los parámetros, la lista de provincias, ¿sí? Vamos a suponer que queremos que nos devuelva de la lista de provincias, de esa lista de provincias, get la provincia que está en la posición 0 y de la provincia que está en la posición 0 el nombre. Y eso es lo que quiero mostrar por el log de salida. Log.d, para no crear algo en la vista, salida, y ping pong. Bueno, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el servicio no existe, se cortó internet, o la URL estaba equivocada? Bueno, si hubo alguna falla, o el servidor se tardó demasiado en responder, ¿sí? Se va a ejecutar el método onFailure, ¿sí? El método onFailure se ejecuta cuando cuando se produce un suceso de ese tipo, ¿no? El servidor se tardó demasiado, hubo un error en la URL, un error en la conexión. Entonces voy a poner acá un log. Usted esto lo haría de la manera correcta, sería de poner un toast, un diálogo o algo por el estilo, ¿no? O algún mutable, o que actualice algún mutable para que en la vista haga algo, ¿no? Yo lo voy a mostrar ahora por el log de salida. También le voy a poner etiqueta salida y, no sé, error. ¿Sí? Después puedo ser más específicos con el error. Yo podría decirle, si se produce un error, pedirle que muestre de trouble, punto, algo, el nombre, el tipo de mensaje, la cadena de error, ¿sí? Yo solamente por ahora, si falla, error. Perfecto. Bueno, entonces, lo que me faltaría hacer ahora es ¿qué cosa? Yo ya cumplí con todo. El método leer, ¿sí? Va a hacer uso del leer provincias, que espera un objeto llamada. A esa llamada le pongo un callback para que cuando haya una respuesta muestre algo, y si es una respuesta de error, muestre también algo. Si es la respuesta correcta, muestre el nombre de la primera provincia, que está en la lista, y si hay un error, muestre por el log de salida error. ¿Pero qué me está faltando ahora? Porque esto no va a funcionar nunca. Un observable que pueda detectar que esto está sucediendo. No, no es necesario, porque no voy a mostrar nada en la vista. Llamar al método, entonces. ¿Desde dónde lo llamo? Claro. ¿Sí? Tengo que llamar, leer desde algún lado. ¿Sí? Y como está en el ViewModel, lo voy a tener que llamar desde la activity. ¿Sí? Desde la activity. Entonces acá me voy a crear de tipo, ¿cómo se llama? Main Activity ViewModel. ViewModel. Y nada, acá lo que voy a hacer es, en el onCreate, instancio ViewModel, era ViewModel Provider, punto, Android ViewModel Factory, punto, get instance, puedo hacerlo de esta manera, get application, punto, create, y main
ActivityViewModel.class.icon. Bien. Y una vez que creo el objeto ViewModel, llamo a leer. Como en este caso, no tengo intención de mostrar nada en la vista, por eso no puse nada en el ViewModel y no tengo ningún observable de este lado. ¿Sí? Entonces, debería probar ahora que cuando ejecute, a ver si recupero por el log de salida, ¿sí?, el nombre de la provincia, de la primera provincia. Y ahí vamos a ir probando distintas cosas. Entonces, yo vuelvo acá al ViewModel, al método leer. Ahí está la lógica del leer. Les paso, si quieren, el método completo leer. Ahí por el chat. Ahí está. Y ahí me gustaría que lo prueben. Y después vamos a ir probando algo muy importante que me acabo de olvidar. Es, en el manifiesto, agregar el permiso de Internet. No hace falta que lo pidan explícitamente. ¿Sí? Que lo pidan por código. Con que lo pongan en el manifiesto de Android es suficiente. ¿Sí? Debería ser suficiente. Y, a ver. Ahí ejecuto. Acá en este caso se ejecuta el failure, ¿sí? Está dando error. Vamos al API Client, vamos a chequear. La URL base está bien escrita. Si haces control clic ahí, a ver, hacerle control clic. ¿No te lleva? Ah, no, ahí está. Se tendría que abrir el navegador con la URL esa. Sí, Es para chequear si está bien. Está bien. La URL base está bien. Vamos a ver abajo el nombre del servicio. En el API Client, perdón, en la interfaz, ¿sí? ¿Cómo lo llamas? Ya sé por provincia. qué. Ah, no, le puse leer provincia. Es provincias, ID, nombre. No. ¿Acá? No, ahí está bien. Ahí no va nada. Sí. Ah, acá arriba, sí. Acá. Pusiste campos, ID, nombre. Ahí lo tenés bien. Perfecto. Yo quiero chequear. Espera que no te vayas de ahí, que yo estoy chequeando en mi URL. Es provincias, sin campos, igual ID, nombre. Perfecto. Bueno, aparentemente no habría error ahí. Vamos al ViewModel. ¿De dónde lo llamas? Bien. Ahí llamas. Tiene una respuesta. Vale un failure con error. Bueno, yo sé que está entrando acá. Pero vos decís, pucha, pero, o sea, se está produciendo una excepción, se produce. ¿Sí? Sí. Porque entra acá. El que tiene más información acerca del error es ese objeto. ¿Sí? Entonces, mira, podés hacer así. Una línea más abajo. Lo vamos a hacer en una línea más abajo. Pone T, ¿sí? Punto. Get stack trace. A ver, para. Get mensaje. No hay un print. Print stack trace. Ese. Y ese lo debería sacar por el log de salida. A ver, reejecútalo, por favor. A ver, evidentemente no es que se solucionó imprimiendo esto, ¿no? No. Sino lo que ha pasado es, en el momento en que hiciste la petición, puede haber sucedido que el servidor tardó demasiado en darte la respuesta. ¿Sí? Bien. Puede haber sucedido eso. Por eso es que no se pudo conectar de primera. ¿Sí? Si hubiera estado el error, acá me hubiera tirado directamente qué es el error o qué. Exactamente. Te hubiese aparecido el mensajito de error y te hubiese impreso todo el stack trace, la cadena de llamadas y la excepción que se produce.
Bien. ¿Sí? Está re Exactamente. loca mi computadora, no sé qué le pasa. Puede ser que en el momento sucedió que en ese momento se desconectó de internet. Sí, desde ayer que me está pasando, no sé qué le pasa. Se me apaga. A ver, Pablo, compartí, por favor. Claro, quizás no es la mejor API para probar. Bien. Vos lo ejecutaste y ¿qué pasó, Pablo? A ver. Ahí no aparece nada. Vamos abajo al log de salida. Uh-huh. Salida, ponele, porque es la etiquetita que pusiste. Esto. Es como que nunca tuviste una respuesta. Claro, porque, bueno, la URL base es esa, pero él completa la llamada, ¿sí? Él completa la llamada cuando vos ejecutás el método cuando ejecutás el método leer provincias o provincias, cuando ejecutás ese método provincias, él arma toda la URL con la URL base más esto que pusiste acá, ¿sí? Entonces, si vos a esa URL base que pusiste en el navegador, ahí en Postman, le agregás esto, a ver qué te da como resultado. Si a eso le agregas al final eso, enter, ¿sí? O sea, funciona el API. O sea, ahora, ¿por qué no trae la respuesta? Vos pediste que darme la respuesta y acá dice, si es satisfactoria, está igual. Muestra la salida y si falla, muestra error. Bien. Llamamos a leer. Y a ver desde el main activity cómo llamás a leer. Está bien. Y estoy llamando a leer. Perfecto. A ver, volvé a ejecutarlo, Pablo. Porque es como que queda esperando eternamente. ¿Sí? Ahí podés hacer lo que hizo recién María José en el View Model, en el OnFire, echo. Y no imprimió nada. Bueno, hace una cosa. Entonces, no nos sirve esto. Borrar el CS Stack Trace. Ahí lo corroboramos que no nos sirve puesto así. Entonces, concatenale acá el mensaje, en error, perdón, concatenale t.getMensaje. Echo. Entonces, para que sea un poco más explícito con el... para. Estaba funcionando, pero no lo... Claro, no aparece, porque estamos filtrando por salida. Estaba funcionando el stack trace, pero... Bueno, ahí funcionó, mira. Recién funcionó. Fíjate, ves, ahí salió misiones, mira. ¿Sí? Salió misiones. Recién cuando imprimió el stack trace, se ve que lo imprimió, pero acá lo filtras por excepción. ¿Sí? Porque te lo imprime como si fuera la excepción. Bien. Bueno, ahí funcionó, Pablo. Al stack A mí trace no me lo tiene puede una concatenar excepción. porque es un void. ¿Te tiro una excepción? A ver, Miguel, ¿podés compartir? Sí, sí, sí. Null Object Reference. Bien. O sea, evidentemente trajo una lista, pero trajo una lista nula. ¿Sí? O sea, cuando vos le decís acá que muestre, Sí, se ejecutó el onResponse, trajo algo en resultado, pero es como que provincias tiene una lista vacía.
¿sí? Entonces, puede haber varias fallas. Vamos a ver. Vamos a chequear en este caso cómo tenemos provincia, cómo tenemos resultado. A ver, ¿cómo lo hiciste a resultado? Resultado tiene, fíjate que se llama provincias, parámetros en plural te los trae el JSON. Parámetros, la clase es parámetro, la clase es Bien. parámetro, la clase es parámetro, pero el nombre, el Pero identificador el es atributo es en plural. y provincia también. Ujú. Ah, bien, listo. Entonces, Ahí corrijo todo. ujú, no hace matching con el nombre que tenés en la estructura de tu clase. Está, listo, ahora corrijo. A ver. Que comparta la pantalla. Hay que probarlo primero en el de Postman. Sí, Bien. Como quieran, quieren que comparte y lo vamos haciendo, quieren compartir a alguien más y le dictamos. dale, dale. A ver. Este es en Postman. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Ah. Bien. Ahí arriba está todo lo que está. Esto es lo que tira con con lo que mandó el profe. Ajá. Bien, tira una coincidencia. Sí. Había visto que tiraba latitud y longitud. Bien. Claro. Bueno, yo lo que veo es que casi toda la estructura está, salvo que provincia cambia. Sí. Cambia provincia y la estructura de provincia y parámetros. Sí. Parámetros ahora tienen uno solo. Habría que Bien. hacer. ¿Pero qué dijo? ¿Que tenemos que modificar el otro o hacer uno nuevo? Lo que nos parezca, pero si podemos reutilizar, por ese lado debería venir. Bien. Con lo cual, por ejemplo, provincia, que se ve más fácil, sería crear una clase provincias 2 o algo así, que herede provincia, ya está armado provincia. Le falta un Claro, atributo nada más. provincia tenía qué cosa, el ID y el nombre nada más. Claro, y le falta ahora ese nuevo atributo que es de tipo centroide, con lo cual me parece que hay que crear la clase centroide. Sí. ¿Creamos una nueva clase? Mm, Hagámoslo A más ver, los democrático, otros ahí no chicos, sé no qué sé. más opina. Ajá. Porque, A ver el chat. Yo tendría que mirar el chat porque vos estás con la pantalla. sí, ahí estoy tratando de... Ahí hablo Diego. Bien. En el chat no hay nada más. No, lo de Diego que puso y Marce. Por parámetro, puedes poner campos, igual ID nombre. Dijo que hay que pasarle por parámetros. O sea, se refiere al parámetro de la URL. A ver, ¿qué parámetros Marce? No, el parámetro es el nombre en este caso, nada más. Claro, pero lo único que difiere es en eso que vimos recién, era el centroide. Sí, Sí, pueden pasar el nombre y los campos. Bien.
Entonces vos decís que acá en la ruta, no. A ver. Se me va el chat. Dice, podemos pasarle dos parámetros, el nombre y los campos. Así no modificamos la clase provincia. Ahí la pruebo en el Postman. A ver. Dice que pruebes esa URL que puso arriba. Sí. Acá está. Sí, ese que pasó Diego. ¿Diego? Diego, Sí. a ver, Esa, ¿puedes mostrarlo? sí, ahí estoy mostrando, pero ahí quiero agrandar en chiquito a ver si se ve bien. Ahí está. Ahí se ve entero. Tiene cantidad, inicio, parámetros. Claro, lo único que faltaría es lo del centro. Latitud, longitud. Sí, Porque justamente cambia el método y lo devuelve de otra forma. Por sí, eso no podemos usar la misma URL. tal cual. Ah, no, ahí está. Mira, ahí se actualizó. Yo estoy viéndolo tarde, me parece. O sea, hay Ah, campos en capaz. los que te trae latitud, longitud. No, el que mostré recién es el que pasó el profe, el de esta pestañita. Sino que no lo quiero mover muy Claro, rápido porque, claro, te llega con delay. sí, Y este es el sí. que mandó Bueno, Diego. claro, el de Diego, el que pasa Diego, es igual que el primero, ¿sí? Si te volvés a Sí, la otra pestañita, esta consulta trae además latitud, longitud, sí, ¿sí? Ahí está la diferencia, lo cual me parece que sí nos obliga a tener una estructura de provincias que pueda soportar este JSON. bien. Eh, Porque si no, no nosotros, tenemos dónde poner la latitud y longitud, sí, ¿se entiende? sí, sí, O sí. a lo mejor, Claro, porque nosotros ¿qué teníamos? Teníamos el ID y ID y el nombre. nombre nada más. Pero en realidad, en el que pasa el profe sigue estando lo mismo, sino que hay que agregarle como un atributo más de tipo centroide, ¿o no? Claro, centroide es una estructura que tiene vida Sí. propia, entonces hay que definirla. Ah, está bien, como sí, está bien. Es una clase más, Sí, como según el lo veo list. yo, ¿no? Claro, como hicimos, sí, O sea, provincia tiene un atributo llamado centroide y ese centroide está formado por dos campos, sí. uno latitud y otro longitud. Pero Bien, vendría a ser más o menos como hicimos el de campos, ¿o no? No era otra entidad, sino que lo declaramos como una lista. Bueno, acá campos sí era una lista, pero em, que lo declaramos de otra forma. claro, pero ahí es una lista. Claro, Acá no, está como un objeto, está con un objeto, está con llaves. está con llave. ¿Está bien Sí, sí, o sí, 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 está con llaves. Bien. Entonces, deberíamos declarar otra clasecita más. Marce dice sí, objeto? Sí, yo ni puedo abrir Nos el chat dice acá. acá. Acá está. Eh, Diego había puesto el nombre en la clase parámetro. sí, así modificamos la clase provincia, el nombre en la clase parámetros sigue objeto. Ponemos. Bien, Bueno, ¿hacia dónde vamos? nos vamos hacia el Android.
En la API Clients tenemos acá el de campos, el ID, el nombre. Pero en provincia, acá tenemos el ID. Acá iría lo del centroide, pero no sé si como una clase o como... Lo que pasa es que como un atributo, no sé. Porque suponete A que ver. hagamos una clase. Supongan que hagamos una clase Sí, y la traigamos para el lado de provincia. sí, Después, a la hora de hacer la consulta, de llamarla, acá en el API Client, deberíamos tener, por ejemplo, leer provincia solamente, sí, para tener otro método solo, también por get, pero acá es provincia. ¿Por qué provincias? sí, Bueno, y acá en vez de ID, sí, que nombre, tendríamos que también. tener, claro, ahí en lugar de en la línea 35, en lugar de ID y nombre, Sí. va la URL que nos pasó el profe. Sí. Ah, vos decís meterle la URL en vez en ese get. Claro, en el get hay que poner la URL que nos da el profe para que nos dé este resultado, que no me acuerdo cuál era, a ver. Bueno, eh, ¿Este? es el Ah, parámetro no, nombre este es el de igualado a Diego. un... No, pero este es el de Diego, creo el que puse acá. Sí, este es el de Diego. Claro, a veces lo tendríamos que dejar porque si no vamos a matar las funciones, deberíamos Eh, hacer otra. Me parece que sí, que otra para no tocar esta. Porque en realidad creo que dijo que había que, sin modificar esta, borrar de Claro, abajo. esa hay que dejarla, ¿sí? O sea, Claro, este que nos da el resultado misiones debería seguir tirando misiones y debajo debería salir otra cosa más, algo más. claro, eso es lo que yo entendí, que deberíamos dejar que siga saliendo el ID y el nombre, pero que nos falta para complementar y que la consulta, el resultado que largue sea algo similar a esto. Entonces, Claro, exacto. O sea, de lo esta de ID y nombre estructura, está, sí, y entonces nos quedaría esto nada más, alguna consulta que nos traiga algo para que complemente con esto de centro, claro, bueno. según yo. Salvo mejor idea, yo pienso que Sí, lo que hay que hacer es una clase centroide con esos dos atributos. tal cual. Y la llamamos en la API. Claro, y después tenemos que tener una clase provincia que tenga ese atributo, ¿sí? Ese atributo centroide, de tipo Podríamos, centroide. tenés razón. Y si hacemos una provincia 2, por ejemplo, que tenga un atributo provincia, o sea, que traiga esta provincia de tipo provincia y que además tenga ese atributo de centroide, ¿o no? Claro, por O ahí que va. En traiga realidad es centroide. herencia. Claro, Tendríamos que tener, la estructura sería a ver si te entendí, una provincia 2 que herede de provincia y ese provincia 2 va a agregar el atributo centroide. claro, claro, como acá, de parámetro trajimos Claro, parámetros, acá exacto. traeríamos provincia, provincia, centroide, centroide. Parecido. Provincia, mira, a ver si lo podemos hacer. Primero aclaremos idea. Primero creemos el modelo centroide, o sea, la Bien, clase centroide. vamos con eso. Bien. Ahí estamos. ¿Qué tenía? ¿Latitud y longitud? Sí, lat y long. Dos atributos de tipo long por el tamaño del número. El tipo primero. Em, pero no me Me acuerdo parece que cómo era. necesitamos un ¿Lat? long, Ah, long. L-O-N-G. Ahí está bien. Sí.
Bien. El primero creo que es latitud LAT Sí. Y el y otro otro long no. más llamado longitud LON. Bueno, le dejamos así, así no se nos confunde. Pero tendría que ser abajo, o sea, otro private long de tipo long llamado long. Claro, pero al ser del mismo tipo, bueno, lo mandamos acá. Ah, no sé, nunca había definido dos atributos. Sí, cuando son del mismo tipo le mandas coma, coma, coma y... Ah, mira Sí, vos. sí, como dice María José, si son del mismo tipo, los declarás todos juntos y listo. ¿Y te Claro, arma acá. el getter y etcétera igual? Sí, Ah, bien, perfecto. a ver, probemos. Pero no me acuerdo que haya tenido problemas para armar esto. A ver. Sí, mira, te los pone por separado. Un constructor con cada uno. Un constructor y los getter y setter. Sí, uno vacío y los getters. Ahí está. Bien, esta sería la clase centroide. Listo, de esta no necesitamos más nada. No, Ahora necesitamos una clase provincia 2, por ejemplo, claro. que herede de provincia y que tenga un nuevo atributo de tipo centroide. Bien. Para, me dijiste un atributo. Primero, Que herede de provincia, primero. bien. Eso es con extend, ¿no? Con extend. Bien, que herede de provincia y un tipo centroide. Constructor también acá. Claro. Y los getter y setter. Ah, mira. Y ahora va uno vacío. Me creó los dos. Ahí está. No sabía por qué había tocado otra cosa. Sí. Ya mi máquina hace lo que quiere. Ahora, no sé si esto lo va a armar la estructura de la clase provincia 2 en el orden que viene el JSON a los atributos. A ver. Y no, centroide estaba primero. Centroides primero, entonces nos va a servir esto, si no vamos a tener que hacer una clase provincia 2 con todos los atributos, en vez de heredar. Yo no sé si tiene que ver algo el orden en el constructor. A mí me parece que no. ¿No? A mí me parece que no. Bueno, Ahí, si vamos a ustedes se ver ¡Ay, fijan, Dios! ¡Ay! perdón que me meta, si ustedes se fijan, la Sí. provincia que devuelve sigue teniendo la misma estructura que la provincia original, Sí. ¿sí? Está bien. Entonces, para no crear un provincia personalizado, digamos, un especializado, un provincia 2, pueden tranquilamente a provincia agregarle ese centroide, ¿sí? Ah, eso es lo que no Entonces, sabemos. no hay problema, a ver, no hay problema si, es más, yo podría haber creado en el proyecto, en el primer servicio, podría haber creado provincia con solamente ID, ¿sí? Y recupero solamente el ID. Lo que no podría haber sucedido es que los campos tuviesen otro nombre distinto a como los recupero, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿puedo dejar provincia con esos campos? ¿Tá? Porque si el JSON devuelve datos que coinciden con esos campos, los llena. Y si no, quedan vacíos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces se ahorrarían de tener un provincia adicional. Perfecto con centroide, que sí es un objeto aparte. ¿Sí? Pero podrían hacer lo que hicieron en provincia 2,
ponérselo a provincia, Dentro de provincia. dentro de provincia. ¿Y El no vamos a centroide- romper la primera consulta? No, por eso les digo, el JSON de la primera consulta les devuelve ID y nombre, pero no devuelve centroide. Entonces el centroide va a estar en Sí. nulo. ¿Sí? En la primera Ah, consulta el bien, centroide va a estar en nulo. ¿Está? bien, bien. Que sobren Bien. campos, no hay Entonces, problema. ¿Mm? Ni tampoco que falten. El problema es que los nombres de los campos no coincidan con lo que devuelve el JSON. ¿Sí? y en ese provincia Acá 2, deberíamos, entonces tendrías que eliminarlo. sí. Acá está bien si hacemos un constructor así, uno con ID y con nombre, otro con los tres y el otro vacío, o solamente le agrego acá centroid. Podría ser, pero yo eliminaría el constructor con 2 y dejaría directamente el de 3. El de tres, ¿no? Bien. No, yo por la otra consulta, pero claro, desde el centroide va en nulo. Ahí está. Según el Ahí. profe, Retrofit es bastante inteligente, más que Muy nosotros. bien. Bien, entonces ahí está el de provincia. Agregamos centroide acá. Bien. Nos ¿Tiene todos deberíamos los ir al getter y API. setter? No, ahora que lo pienso, no, me falta el de centroide. Bien, ahí está el de centroide. Ahora sí. Bien. Ahora nos vamos a la API client. Y acá le mandamos un coma centroide y nada más. A ver, ¿a dónde se armaba? Hay que hacer otro método, así como hicimos un Leer leer provincias. provincias. Tendría que haber uno que se nombre en singular, leer provincia, porque va Bien, a ser una, bien. Entonces, un supuestamente. @get. Ahora le pondríamos provincias. En Voy a este. mirar el Postman. Sería Sería como en centroide vez de primero. campos, no, no, no. El parámetro, según la consulta, dice que es nombre igual a, por ejemplo, Santiago del Estero, el Sí. string. Pero ¿y cómo vas a saber que me trae? Ah. Pero ¿cómo va a O estoy diferenciar de confundido la? yo. Pero ¿cómo va a diferenciar? Ahí arriba, con campos, me trae la ID y el nombre, ¿no es cierto? Sí. Pero si yo le pongo solamente el nombre acá, me irá a traer, como decís vos, toda la información. Ay, Dios, como el Postman. Ah, mira, tenés Yo razón. Sí, entiendo. sí, Miguel, tenés razón. Pensé que había que agregarle algo respecto al centroide, pero no. Cuando le pones el nombre, te trae todo de esa cl- provincia. Claro, porque el parámetro acá es un string Sí, y en la primera le estabas diciendo qué campos querías recuperar. tal cual. Bien, acá es como algo más genérico. Ahí lo mandamos. ¿Qué dije? Nombre, igual. No sé si está, a ver cómo estaba. Yo no sé si está bien, pero sí sé que va ahí un string que no sé si va a ser dinámico o no. Bien. Puesto así Igual, es fijo, un string X. sí, igual a Santiago. O le mandamos misiones, que era más lo que nos devolvió. Como para tener otro. Ah, no, tiene que ser el mismo. Sí, puedes copiar el Santiago del Estero que tenés ahí en el Postman, ahí abajo en la línea 14. Si te coincide exactamente. Pero creo que no sale así. Bueno, me parecía que era Santiago. Ahí está. ¿Qué pasa con esto? Ah, no lo puedo poner acá dentro de mi AP. Tengo que declarar otro. Me estaba poniendo ahí adentro. Pero falta el método, ¿o no? No, pero me decía como que no lo podía.
Mirá, como que no lo puedo declarar acá adentro, supongo. ¿Ves? No va acá. Not here. Vamos a tener que armar otro. Raro. Claro. ¿Dónde está armado leer provincias? Porque acá lo estamos utilizando. ¿Sí? En otro lado está armado. Sí. Está en el... El de leer provincias. Pablo pone, eso se supone que es una URL. Mirar acá un poquito. El de leer está acá. En el view model. Claro, entonces... Resultado. a ver. Y dice que en el API Client está, desde ahí viene ese método. Acá estamos en el API Sí. Client. Ahí Diego dice que Ay, no se arma en ningún lado, que lo arma solo el retrofit. ¿a A qué ver. cosa? O ¿En el sea, API? ustedes van a tener que agregar, así como crearon el método leer provincias para el primer servicio, ahora van a tener que crear otro método que se llame con otro nombre. A ese lo tienen que dejar, porque ese es para el primer servicio, para uno de los servicios que van a usar. Claro. De la misma manera que armaron ese método, a ver cómo armarían el método ahora para que llame al otro servicio que es provincias Con con, Centroid. con los otros datos. Sí. Sí. Pero sí o sí tengo que declarar otro de esto, porque recién me puso como que no iba acá otro get. Siempre es como uno. Claro. No, vos podés tener todos En los el get, view las model hay peticiones que get, armarlo. todas las peticiones get que necesites acá. Ah, bien. Acá si vas a usar un servicio, si vas a hacer una petición get, @get. Vas a usar un servicio que vas a usar petición, es una petición post, @post. Bien. ¿Sí? Claro, la habíamos puesto acá. Bien. Puesto acá. Ese, perfecto. Bien. Y ahora el método abajo. El nombre del método, que va a devolver un call. También te va a devolver un resultado. Pero ahora Ponele ¿qué va a otro, hacer? qué sé yo, leer por provincia, que se llama. Viste que acá te trae los datos de una De provincia. una en particular. Ujú. Ahora Entonces, sí. si yo le pongo control, me lleva al view model, acá esté ese leer, yo debería hacer otro de estos, Ajá. que sea un public void. Bueno, lo puedo poner el mismo, sí, total. Leer 2 podés ponerle. Leer provincia, que se llame este. Leer provincia. Donde acá adentro hago una instancia de la API, de la interfaz, API 2, API. Ahí vuelvo a hacer llamar al resultado. Che, ustedes párenme porque yo les estoy comiendo arriba. Sí, yo me copé nomás. Ah, sí, le vamos a poner 2 también, como todos. API 2. Punto. Leer Son por variables provincia. locales, no tendrías problemas en que se llamen igual. Sí, bien. Para, me queda acá. Bien. Punto esto. Callback. No. Bien. No sé por qué no hago copiar y pegar, pero el esfuerzo.
Bien, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Get provincias también, get nombre, todo esto seguiría igual. Bueno, esta es la salida de... Podríamos poner otra... Otro tag, Va a salir el nombre de la provincia, sí. sí. Con salida tendrías que dejarlo igual para que te muestre el anterior y no pierdas en la misma consulta las dos salidas por el log. Bien, tenés razón. Tal vez podrías mostrar otro dato, en vez del nombre, mostrar la latitud y la longitud. Bien, probemos acá entonces. Get ID, get centroide, set centroide. ¿Mandamos directamente el get centroide o no? El atributo getCentroide, creo que se llamaba así, sí, getCentroide. Y ahí podemos traer uno solo. Y uno de los campos. Get latitud. ¿Y por qué está mal? Porque espero un string Ay, concatenar Dios. Claro. las comillas. En Después el de último. ahí. Ujú. Claro. Está, para que sea un string. Ah, claro, es mensaje, está bien, está bien, está bien. Bien, y ahora nos iríamos a este. A lo mejor. Por las dudas. Y que me traiga si hay algún error. Eso. En la realidad, o sea, en una aplicación real, lo que uno podría hacer es, cuando obtenés el resultado, es mostrarlo en un test view o en una ¿Con un TOS? vista, ¿sí? Ah, no. O podrías mostrarlo en un mapa, esas coordenadas que te devuelven. ¿Sí? Bien. Acá lo estamos probando, porque la idea acá es probar el API nada más, y Claro. retrofit de cómo funciona. ¿Sí? Para ver más Esa que Estamos todo probando. latitud por podría console. Esa latitud, longitud podría ser la ubicación de un cliente que podríamos mostrar en un mapa. Claro, o mostrar la provincia en el mapa, con un marcador. Bien. ¿Sí? Bien. Ahora no te olvides desde la activity, así como llamas Llamarlo. el leer. Ujú. El leer provincia. Que llame ese y que llame el otro después. Listo. Le damos a correr. Pruebe. ¿Sí? O sea Voy que acá. acá y en el constructor. Acá también. Ujú, Hay que Voy a cambiar grabar. los los tipos. tipos. Sí, ahí está, ahí está. Sino que la barrita me tapa todo. Bien, ahí está. A ver. En el set, falta cambiar el tipo en el parámetro. Sí. Bien. A ver ahí. O sea, el dato te lo está trayendo, pero falló al ser el parseo. Pusimos una coca en un ¿Lo enlace. pongo de vuelta? ¿Sí? Por favor. Hoy la perra. Está como yo. Ahí está. Ahí tenés el resultado ya va. Claro, ahora sí. Ahí Ahí trajo. está. Bien. Bueno, ¿se entendió más o menos el concepto de cómo tienen que ir elaborando, de cómo construyen la interfaz en Retrofit? ¿Sí? Sí, algo. En la interfaz la construyen con métodos que representan las llamadas a servicios. ¿Sí? El lunes, o sea, la semana que viene, vamos a trabajar con otra API para usar otros servicios, ¿sí? Con llamadas GET un poco más complejas, para que tengan material para después poder ir haciendo lo de ustedes, lo de inmobiliaria, puedan ir probando lo de ustedes.